Hola hermanitos, bendiciones para todos. Sigamos reflexionando, hermanitos, sobre el bautismo. ¿Por qué la Iglesia Católica utiliza una fórmula diferente a la de los protestantes? La Iglesia Católica utiliza la fórmula en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y los protestantes dicen que ellos para bautizar utilizan la fórmula en el nombre de Jesús, ¿sí? En el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver, hermanos, por qué. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38, dice: Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Aquí encontramos lo que dice San Pedro. Dice: háganse bautizar en el nombre de Jesús el Mesías. Pongamos atención esta palabra. Ahora vamos a ver en Hechos 10:48. ¿Qué nos dice aquí también? Hechos 10:48. Dice así: y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara algunos días con ellos. Palabra de Dios. Aquí ya dice que mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo, diferente a lo que acabamos de escuchar. Vamos a ver otra cita bíblica en Hechos 19 del 4 al 5. ¿Qué nos dice aquí? 19 del 4 al 5. Dice: al oír esto se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Ahora es en el nombre del Señor Jesús. Se fijan, hermanos, que esto no es una fórmula que se utilizaba para bautizar así, con el nombre de Jesús. Porque uno dice de una forma y en otra parte dice de otra forma, porque no era así. Dice, en la primera cita escuchamos que dice: en el nombre de Jesús el Mesías. En la segunda, en el nombre de Jesucristo. En la tercera, en el nombre del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta que por qué la Iglesia bautiza en el nombre de la Santísima Trinidad? Porque son las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es el bautismo que Jesús encomendó. Cómo Jesús mandó que se bautizara en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en Mateo 28 del 19 al 20. Y los hermanos separados dicen que ellos por eso bautizan en el nombre de Jesús, porque así lo hacían los apóstoles. Esto no es lo que están diciendo ellos aquí en la Sagrada Escritura. Están diciendo que ellos bautizaban en el nombre de la persona de Jesús, o sea, enviados por Él. Iban de parte de Él a bautizar. Y esto lo vamos a ver claramente, mis hermanitos, que no es válido utilizar solamente el nombre de Jesús cualquier persona para que pueda tener ese efecto de poder. Vamos a ver ahora lo que nos dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del 13 al 17. ¿Qué pasó aquí con algunos hermanos? 19, del 13 al 17. Dice: incluso algunos judíos ambulantes que echaban demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: yo te ordeno en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. ¿Se fijaron? Están utilizando también el nombre de Jesús, así como los protestantes. Y luego dice: entre los que hacían esto estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Escevas. Un día entraron en una casa y se atrevieron a hacer eso. Pero el espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató, de tal manera que huyeron de la casa desnudos y malheridos. Palabra de Dios. ¿Escucharon, hermanitos, lo que sucedió aquí con estos hombres? Que eran religiosos y que pertenecían a la religión judía, pero ellos todavía no habían aceptado a nuestro Señor Jesucristo en su vida.
Ellos solamente querían utilizar el puro nombre de Jesús. Ellos todavía no habían sido bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el bautismo que Jesucristo mandó, en el Espíritu Santo. Sin embargo, que ellos quisieron utilizar el nombre de Jesús para expulsar los demonios, para hacer un exorcismo. ¿Y qué sucedió ahí? No les resultó. Más bien el espíritu malo se arrojó sobre ellos, dice, y los trató mal. ¿Sí? Que huyeron, asustados. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta de que esto mismo es lo que sucede con nuestros hermanos protestantes. Ahora imagínense los protestantes que están en contra, que han rechazado el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que recibieron en la iglesia de Cristo y se han salido para ponerse en contra de Él. Imagínense si va a tener poder ese bautismo que ellos ejercen, ¿sí? Al que ellos invitan a todos aquellos católicos engañados. No, hermanitos. Y aquí vemos claramente que no es nada más utilizar el nombre. Vamos a ver lo que sucedió ahora con Pablo. A ver si Pablo sí pudo expulsar demonios. Vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 18. Dice: esto se repitió durante varios días, hasta que Pablo se cansó, se volvió y dijo al Espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante el Espíritu la dejó. Palabra de Dios. ¿Qué pasó aquí, hermanitos? El contexto de una mujer que estaba poseída por un espíritu malo, de adivinación, ¿se fijan? Y esta mujer enfadó a Pablo, porque cada vez que Pablo salía a predicar iba gritando: estos son siervos del Altísimo y les traen la buena noticia de salvación. Y bueno, Pablo dice, se enojó y se molestó y se volvió a ella. ¿Y qué fue lo que le dijo? Dice: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante el Espíritu la dejó. Jesucristo, San Pablo también utiliza el nombre de Jesucristo para expulsar el demonio. Y ahí sí, el Espíritu Santo actuó y liberó a esa mujer de ese demonio que traía de adivinación. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entonces? ¿Por qué en Pablo el nombre de Jesús sí funcionó y en aquellos judíos no funcionó? Fue todo lo contrario. En que Pablo ya se había convertido al cristianismo. Pablo ya era enviado por nuestro Señor Jesucristo. Pablo ya había entrado en comunión con su iglesia a través del bautismo que recibió por Ananías. Pablo ya era enviado, ya pertenecía al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, de la cual Cristo es cabeza. Y por eso el nombre de Cristo tiene poder en todo cristiano bautizado, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo. Pero imagínense aquellos que se han salido y que ahora andan bautizando en el nombre de Jesús. No les va a pasar lo mismo que le pasó a estos judíos, que ellos hasta en contra de nuestro Señor Jesucristo están. Imagínense, utilizando su nombre todavía. No tiene poder, ¿sí? Más bien la revolcada que les va a dar el espíritu malo, ese día en el que llegue el momento de la hora del juicio ante nuestro Señor, porque han renunciado, han rechazado, le han dado la espalda, han menospreciado el bautismo que recibieron en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el bautismo que Jesús mandó, el bautismo verdadero, el único bautismo, hermanos. Nosotros, los bautizados en la iglesia y que pertenecemos al cuerpo de Cristo, de la cual Cristo es cabeza, nosotros sí tenemos esa autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo para expulsar demonios. ¿Y cómo expulsamos demonios? Cuando predicamos su palabra. Es cuando estamos expulsando los demonios en las personas, cuando escuchan la palabra del Señor con poder, cuando hay conversiones, cuando les hacemos ver sus errores y muchos se convierten y cambian. Estamos expulsando demonios. Diferente, hermanos, aquellos
que utilizan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero que están en contra de Cristo, de la persona de Cristo. Ya no están del lado de Jesucristo. Hermanito, entonces tengamos mucho cuidado con esto y démonos cuenta cuál es el verdadero bautismo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Porque son las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo que se repiten. Y la palabra de Cristo tiene poder. Para gloria del Señor. Que Dios les bendiga, hermanitos.